Hoy continuamos entonces con nuestra serie Puedes ver lo que yo veo, y vamos a estar compartiendo hoy la segunda parte, porque a pesar de que Navidad es un tiempo, para mí en lo personal Navidad es la mejor época del año. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Saben por qué? Porque por lo menos recibo medio o un regalo completo en todas esas fechas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, la Navidad era mi regalo más importante, o mi tiempo más especial, mejor dicho, porque recibía muchos regalos. Por muchos años, mi hermana y yo, tengo una hermana gemela, y por muchos años fuimos los dos nietos de la familia y los dos sobrinitos de los tíos por muchos años. Entonces imaginan eso, año tras año tras año, las tías peleándose para ver qué le regalaban a Alejandrito, a los cuatitos, y para mí era increíble porque yo sabía que nos llenábamos de regalos y era muy emocionante. ¿Cuántos de ustedes vivieron una infancia que les daban algunos regalos, verdad? Y a mí me encanta recibir regalos, y es una fecha importante, pero también me he dado cuenta, ya cuando uno deja de ser niño y adolescente y entras en la edad adulta, es una etapa en donde para muchos adultos se convierte un poco difícil. Es una etapa en donde las emociones empiezan a jugarnos un papel diferente, en donde empiezan a tomar decisiones por las emociones que estamos sintiendo, y gente toma decisiones equivocadas. Es una etapa en donde a veces gastamos compulsivamente, no tenemos dinero. Es una etapa en donde a lo mejor hay celebración, pero por dentro estamos sufriendo. Es una etapa complicada para muchos adultos también, que se han quedado solos en esta temporada o que han pasado tiempos difíciles, y en lugar de recordar el año y ver que tuvieron grandes cosas, solamente ven todo lo malo que les pasó en el año. Y es una etapa en donde muchas personas caen en depresión y pensamientos a veces de quitarse la vida. Y es por eso que estamos hablando de este tema, porque no queremos que nada de esto arruine nuestra Navidad. No porque Navidad sea un tiempo de cena y de regalos, pero es un tiempo donde celebramos que Jesús es nuestro Salvador y nació, y estamos agradecidos con Dios por eso. ¿No es así? Le das un aplauso a Dios porque tenemos un Dios vivo y podemos celebrarle no solamente un día en el año, pero todos los días del año. Y hablando de esto, puedes ver lo que yo veo. Hay personas que se preguntan y le preguntan a Dios en su situación: Dios, ¿acaso puedes ver lo que yo veo? Mientras otras personas ven felicidad, ven luces de colores, hay algunas personas, hay algunos aquí en esta mañana tal vez que pueden hacerle esta pregunta a Dios, y se la han hecho: Dios, ¿acaso puedes ver lo que yo veo? ¿Acaso puedes ver la soledad en la que me encuentro? ¿Acaso puedes ver la dificultad que he estado atravesando en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación, en mi trabajo? ¿Acaso puedes ver lo que he estado experimentando? Y la respuesta es sí. Dios sí ve nuestra situación, Dios sí ve nuestra condición, y es algo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, porque todos experimentamos situaciones difíciles. Yo no conozco todo lo que ha estado pasando en sus vidas en este año, pero hay una cosa que sí sé que todos tenemos en común. ¿Sabes qué es? Siempre algo nos pasa. Tú puedes planear algo perfecto, pero siempre algo pasa que va a arruinar tu día perfecto. Siempre. ¿No es así? Pastor, pero lo que nos han enseñado en la iglesia, no utilizar la palabra siempre y nunca porque son exageraciones. Sí, pero en este caso es verdad. Tú planeas algo para que salga perfecto y siempre algo pasa inesperado. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos ante esas situaciones inesperadas? Tiene mucho que ver en cómo nosotros mostramos nuestro carácter y cumplimos aún nuestro llamado y propósito aquí en la tierra. Leía un artículo de un hombre que tuvo un día muy malo en su vida. Espero que ninguno de nosotros hayamos experimentado algo así y no se lo decíamos a nadie. Pero este hombre estaba arreglando su motocicleta en el patio trasero de su casa. Y mientras estaba prendiendo el motor porque no la arrancaba, empezó a acelerar y empezó a probar, le prendió. Y mientras el hombre todavía probaba, por alguna razón metió la primera velocidad por accidente mientras estaba acelerando, y cuando aún estaba todavía el hombre agarrado del volante de su motocicleta, la motocicleta arrancó con él, arrastrándolo, atravesando la puerta de vidrio que entraba a su sala. Y cuando su esposa que estaba en la cocina se da cuenta, oye vidrios cayendo, quebrándose por todos lados, ve a su esposo salir volando con su motocicleta y partes de motocicleta regadas en su sala y su entrada destrozada. Y sale corriendo a ayudarlo, lo levanta del lugar donde está, tratan de ponerlo de pie. Se da cuenta que tiene algunas cortadas muy serias por la puerta de vidrio que le cayó encima. Así es que hablan al 911, como toda familia lo haría, ¿verdad?
Y cuando hablan al 911, mandan a una ambulancia, a un equipo de paramédicos para auxiliarlos. Es que esta familia, esta parejita vivía en lo alto de una colina. Es que la mujer, dándose cuenta que los paramédicos posiblemente no iban a dar tan fácil con su casa, se baja por las escaleras hasta la calle principal y los espera en la ambulancia. Suben la camilla, toda la colina hacia arriba en las escaleras, y llegan hasta donde estaba este hombre. Lo ponen en la camilla y lo comienzan a bajar para llevárselo al hospital. La mujer se queda cuando voltea atrás y ve todo el tiradero. Dice: oh no, voy a empezar a recoger, y rápidamente empieza a recoger los vidrios, a hacerlos a un lado como puede para medio limpiar su casa. Y se da cuenta que cuando mueve la motocicleta a un lado hay un charco grande de gasolina tirado en ese lugar. Así es como toda ama de casa, ¿verdad? En lugar de usar algo diferente, utilizan las toallitas con las que limpian la cocina. Son absorbentes, como ven en los comerciales. Y esta mujer agarra todo el rollo y empapa las toallitas de gasolina, y le están hablando ya para que vaya a seguir la ambulancia. Así es que, como sale a prisa, agarra todas estas toallitas empapadas y las avienta en la taza del baño. No le baja al baño, se va de ahí, se va atrás de su esposo en la ambulancia siguiéndolo. Un par de horas después, el hombre sale del hospital con varias puntadas en el cuerpo, y ahí van subiendo poco a poco las escaleras de la colina hasta que llegan a su casa. El hombre, al entrar a su sala, ver su moto toda destrozada de los manubrios, de las luces y los vidrios todavía pedazos que habían quedado ahí, que no había limpiado bien su esposa, se siente mal y se deprime en todo lo que él, como buen hombre, sabe hacer. Se va al baño y se va a echar un cigarro porque se quiere relajar. Entonces, cuando leí esta historia dije: oh no, esto no suena nada bueno, ¿no? Y este hombre se sienta en la taza porque tenía necesidades de ir al baño. Entonces, con mucho cuidado se baja sus pantalones y se sienta en la taza y comienza a fumar su cigarro hasta que termina de fumar su cigarro. Y como todo buen hombre consciente, él al final dice que percibió un olor a gasolina, pero no le hizo caso porque estaba muy golpeado y cortado. Así es que agarra el cigarrillo todavía encendido y lo tira en medio de sus piernas. Su esposa estaba en la cocina tratando de terminar la comida que no había podido terminar, y cuando de repente oyen un pum en el baño, y de repente el hombre empieza a gritar ¡ah! Y ella sale corriendo de la cocina, sube las escaleras al baño donde estaba su esposo, abre la puerta, encuentra al marido tirado en el piso gritando. Los pantalones le habían volado en pedazos literalmente, y el hombre había salido quemado de allá donde no les puedo decir, pero de allá donde ustedes se imaginan. Híjole, a nadie se lo deseamos. Habría sufrido quemaduras muy serias. Ahora, por si no fuera poco, esta mujer se da cuenta y dice: yo no puedo hacer nada, no lo voy a sanar con una pomadita nada más de bebé aquí. Habla al 911. El 911 vuelve a mandar a los mismos paramédicos que lo habían asistido en la mañana a su marido. Cuando los paramédicos suben la colina otra vez y llegan hasta la casa donde estaban ellos, se dan cuenta que el hombre está en el baño todavía, medio lo envuelven ahí como en una cobija porque estaba todo quemado, partes de ropa pegadas en su piel allá donde no les puedo decir. Y cuando lo van cargando en la camilla, van bajando la colina, y uno de estos paramédicos le pregunta a su mujer: ¿cómo rayos pasó esto? No me imagino cómo pasó esto. La mujer les empieza a contar cómo había sucedido, que le había pasado todo esto de la explosión en el baño. Y uno de los paramédicos, cuando termina de escuchar la historia, se empieza a atacar tan fuerte de la risa, le dio un ataque de risa tan fuerte que se le resbala de una mano la camilla, tirando al hombre por las escaleras y quebrándole un brazo. Ese es un día difícil. Para mí es el peor día de la vida de este hombre, ¿no? Pero yo no creo que ninguno de nosotros hayamos experimentado una situación tan dura como esa, ¿correcto? Y si tienes un testimonio de eso, me encantaría escucharlo para decir que le ganaste a este pobre hombre. Pero todos pasamos situaciones difíciles, y lo que yo quiero hacer en esta mañana es darles un panorama cómo podemos reaccionar y responder nosotros ante las peores circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra vida. Y quiero darles un panorama acerca de esto, y vamos a aprender en la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo que de hecho vi la semana pasada, donde el apóstol Pablo nos enseña acerca de aflicciones que vamos a sufrir. Y 2 Corintios, si ustedes traen donde anotar, anoten ahí en su libreta. 1:8 dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo abre su corazón y no oculta qué es lo que estaban
atravesando, sino que él dice: hey, creo que ustedes necesitan saber lo difícil que es vivir una vida cristiana y predicar abiertamente el evangelio en un lugar donde estamos siendo perseguidos. Literalmente pensábamos que íbamos a perder la vida. En otras palabras, estaban teniendo pensamientos de muerte porque obviamente había persecución y demás dificultades. Dice: en el fondo de nuestro corazón, digan conmigo esta palabra fuerte, sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Lo que me impresiona de este pasaje, iglesia, es que Pablo no esconde su condición, no esconde sus sentimientos, sino que él está diciendo: hey, estamos atravesando tal vez el peor momento en nuestra vida, y cuando estamos atravesando el peor momento en nuestra historia, nuestros sentimientos nos juegan chueco, ¿no es así? Yo siento que a lo mejor ya hay una sentencia de muerte, siento que no los voy a volver a ver. Nuestras emociones y sentimientos comienzan a dominar. Pero Pablo nos enseña también algo importante. Dice: esto sucedió para que dejáramos de confiar en nosotros mismos y a través de este sufrimiento, a través de este dolor, aprendiéramos a confiar ¿en quién? En Dios, que es capaz aún de resucitar a los muertos. ¿Sabes qué es lo increíble de este versículo? Pablo estaba consciente de que probablemente moriría, y él escribe esto sabiendo que él tenía la confianza de que Jesús lo resucitaría de los muertos. Esa es la razón por la cual él termina aquí diciendo: quien es capaz de resucitar a los muertos. Está hablando de él mismo. Aún si me matan, aún si termino muerto por vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir, mi Dios puede levantarme de los muertos. Amén. Y quiero que leamos el siguiente versículo 10 también, y vamos a leer hasta el 11. Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo si ustedes nos ayudan con sus oraciones. Pablo nos da una lección a cada uno de nosotros. Él dice: mi Dios me rescató. Él es quien me rescata en mi presente, y Él es quien me rescatará de nuevo si es que necesito otra vez ser rescatado. Y es una esperanza para nosotros, familia. Mi Dios me rescató del pecado, Él me seguirá rescatando y continuará rescatando de nuevo. Y habla de una cosa: si ustedes nos ayudan con sus oraciones. ¿No se te hace algo extraño que un gran hombre de Dios, a quien tú y yo podemos admirar, esté dependiendo de personas para hablar de su éxito en este pasaje? Dice: si ustedes nos ayudan con sus oraciones. Pablo está diciendo: dependemos de las oraciones de ustedes, dependo de que estemos clamando juntos al Señor. Y termina diciendo en el versículo 11: si muchos oran por nosotros, también habrá muchos que den gracias a Dios por el beneficio que recibiremos de Él. En otras palabras, familia, cuando la gente que no conoce del Señor vea cómo tú y yo respondemos ante el peor día de nuestra vida, ellos entonces voltearán su mirada hacia Dios. ¿Cómo tú y yo respondemos? ¿Cómo estás respondiendo a los peores momentos de tu vida? ¿Cómo respondes cuando pierdes el trabajo de manera inesperada? ¿Cómo respondes cuando de repente escuchas una mala noticia, que un amigo murió, un familiar murió? ¿Cómo respondes ante de repente un matrimonio que se deshace y te dicen: ya no quiero más vivir contigo? ¿Cómo respondemos a situaciones de ese tipo? Va a determinar qué tanto la gente puede acercarse a Dios a través de nuestra vida o alejarse. Como cristianos tenemos que dar testimonio. Así que basado en esto que estamos leyendo en Corintios, me puse a investigar un poquito acerca del tema y me di cuenta de que hay ciertas etapas que todos atravesamos y tenemos que experimentar, hablando de cuando estamos atravesando en ese momento, esa temporada de tiempos sumamente difíciles en nuestra vida. Y quiero darles algunos puntos que vamos a atravesar. Si te gusta tomar notas, te voy a recomendar: anótalo para que no se te olvide. Te va a ayudar, te va a servir en un futuro también y en tu presente actualmente. Y si no te gusta tomar notas, de todas maneras te reto a que lo hagas. Va a bendecir tu vida como no tienes idea. Hay ciertas etapas emocionales que experimentamos cuando atraviesas el peor momento de tu vida. Y la primera etapa que yo me he dado cuenta y que en mi propia vida he experimentado se llama shock emocional. Digan conmigo: es un shock emocional. ¿Qué es un shock emocional? Es cuando no esperas que algo suceda. Cuando de la nada, ¿de dónde salió este problema? ¿Y de dónde me llegó esta cuenta y recibo por pagar de $2,000? ¿Cómo crees? ¿Cómo es que me pasó esto a mí?
Es un shock emocional cuando de repente te avisan que una persona muy querida perdió la vida y dices, no puedo creer que apenas ayer estuve con ellos y hoy en la mañana ya no tienen vida. No puedo creerlo. Es cuando en nuestra mente entra en un estado de parálisis y no responde, no reacciona, porque no podemos creer lo que acaba de suceder. Recuerdo hace unos años atrás, cuando yo me dirigí a casa de mi mamá para entregarle unas cosas. Una de mis hermanas que vive en Austin estaba ahí y ese día se iban a ir, así es que me voy a despedir a casa de mis papás que se estaban quedando ahí. Y cuando voy llegando, antes de doblar la esquina a la casa de mis padres, veo que mi teléfono suena. Era mi hermana menor y me dice: Robin, mi papá se cayó de 20 pies de altura, perdió la conciencia, no sabemos cómo está, nada más sabemos que va directo al hospital. Y cuando te dan una noticia de esas dices, wow, ¿qué pasó? Yo me pongo a pensar, 20 pies de altura es muchísimo, ¿verdad? Yo me caigo de 1 metro y me doblo un tobillo. ¿Te imaginas caerte de 20 pies de altura? No quieres imaginarte, porque lo único que yo sabía es que mi papá había caído de cabeza y era todo lo que sabía. No teníamos muchas noticias, no teníamos mucha información. Lo único que alcancé a escuchar de parte de mi hermana es que había estado inconsciente por varios minutos. De hecho, mi papá no recordaba cuando habían llegado los paramédicos y lo levantaron del piso. Había dejado un hueco en el techo donde había caído del techo de un segundo piso hasta abajo. Yo dije, mi papá posiblemente se pegó en la cabeza, posiblemente ya esté muriendo. Eso fue lo que pensé. Llego a mi casa y mi mamá, que ya había recibido la noticia, se estaba terminando de arreglar y de peinar. Yo digo, mamá, ¿cómo es que estás tan firme, no? O no tienes emociones o sentimientos, o yo estoy muy dramático aquí, pero estoy preocupado por lo que está pasando. Y mamá me responde, tu papá va a estar bien. Yo me quedé, esta señora no tiene problemas serios. Hablando de mi mamá, dije, no está respondiendo, ¿no? Tenía una tranquilidad tan increíble. Y yo creo que mi mamá ha sido así siempre, y es algo que le admiro, porque no respondió de una manera emocional tirándose al piso. Se va a morir tu papá. No, sino tu papá va a estar bien. Creo que en el fondo de su corazón ella creía tener más fe que lo que realmente la noticia nos daban. Llego al hospital y no nos dejan entrar. Mi papá entró en una cirugía reconstructiva de la nariz porque se había partido en dos la nariz, y había tenido una hemorragia muy grande. Tenía la cadera fracturada, tenía parte de su mano fracturada y no teníamos idea de cómo estaba su cráneo, si se había golpeado o no. Lo metieron en esta máquina grande que toma tomografías y estábamos esperando resultados. Sale bien de la cirugía y recuerdo que me dan permiso de entrar al hospital. Yo estoy en un estado de choque emocional. Cuando estamos en un estado de choque emocional, lo peor pasa por nuestra mente. Podemos comenzar a tomar decisiones equivocadas basadas en nuestras emociones, porque hay un shock, nuestra mente está en parálisis, no sabemos cómo responder. Y veo a mi padre y lo único que hago es, papá, gracias a Dios estás bien. Y lágrimas comienzan a correr por mis mejillas, porque yo pensé que mi padre podía haber muerto en ese lugar, y sí pudo haber muerto, pero gracias a Dios que Dios le libró la vida, le dio una oportunidad más. Y fue un tiempo difícil de recuperación, varios meses y cirugías en la cadera, y todavía queda con unos achaques el viejillo, ¿verdad? Todavía mi papá iba, de repente le duele en frío algo, pero gracias a Dios está bien, y doy gracias a Dios por su vida. Pero cuando situaciones difíciles pasan, entramos en un shock, en un estado de shock emocional. Y cuando estamos en ese momento, en ese estado de parálisis por la noticia que hemos recibido, lo peor que puedes hacer es querer estar solo, porque tus emociones te dicen, déjame solo, déjame sola, no quiero ver a nadie. Y es por eso que la Biblia nos enseña, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Además, si uno de ellos cae, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. La pregunta, iglesia, no es si vas a caer. Todos en este lugar vamos a caer en alguna área. No estoy hablando necesariamente en un pecado horrible y feo, pero todos estamos destinados a una humanidad y a un cuerpo que está sujeto a una naturaleza pecaminosa. Es decir, cuando nos convertimos al cristianismo no dejamos de pecar, sino realmente somos ahora santos que ocasionalmente pecamos, porque seguimos siendo humanos. La pregunta no es si vas a caer, iglesia, la pregunta es cómo vas a responder. ¿Cómo te vas a levantar de la situación? Es que basado en esto hay un consejo que quiero darles en esta y pasar al siguiente punto. Cuando sientas que tu vida se cae a pedazos, no corras de Dios, mejor corre hacia Dios y hacia otras personas. ¿No se te hace extraño que cuando tienes un tiempo difícil, lo primero que quieres hacer es correr de Dios, porque culpamos a Dios por no haber evitado ese problema?
Tú pudiste, Dios, haberle guardado la vida a mi bebito y decidiste llevártelo. Tú pudiste haber detenido a mi esposo de meter el divorcio y no lo impediste, Dios. Tú pudiste hacer esto. Y culpamos a Dios y nos alejamos de Él, y por consiguiente nos alejamos de todas las personas que representen a Dios en nuestra vida. Y muchas personas se alejan de Dios, se alejan de las iglesias. ¿Por qué? Porque no es que alguien les haya hecho algo malo, sino en su propia condición hacen caso a sus emociones. Aíslate, siéntete solo, ahí quédate en ese lugar cómodo. Es que la primera etapa que pasamos es un shock emocional. La siguiente etapa que viene después del shock, ya cuando lo procesamos, ya cuando empezamos a ver un poquito diferente el panorama, es que entramos en una etapa de dolor y tristeza. Todos pasamos por esta situación. Cuando el peor día de tu vida, estás atravesando en ese momento el peor día, un tiempo difícil, después del shock emocional viene dolor y tristeza. ¿Sabes que estas mismas emociones son las que Dios experimenta? Dios experimenta esas emociones. Aún la Biblia nos dice que Jesús mismo experimentó este tipo de emociones de dolor y tristeza. Es algo natural. Dice Isaías: fue despreciado y rechazado, hablando de Jesús, hombre de dolores. Y eso es lo que dice: conocedor del dolor más. Conocedor del dolor más. Hay niveles de dolor según Isaías. Y Jesús, nuestro Salvador, conoció, experimentó en carne propia el dolor más profundo que puede existir. Eso lo califica a Él para ser nuestro amigo fiel, ¿no creen ustedes? Eso califica a Jesús para tú y yo poder asistir, ir a su presencia en oración, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, estoy atravesando por esto, me duele tanto, me duele hasta el alma. Y Jesús poder decir: yo entiendo tu situación, yo recuerdo cuando estaba en la tierra, yo recuerdo cuando pasé por ahí, yo conozco lo que estás pasando. Jesús pudo haber hecho lo que hizo en 33 años, Dios lo pudo haber hecho en un solo instante. ¿Por qué esperó 33 años? La respuesta es muy sencilla: porque necesitaba experimentar el dolor y el sufrimiento que tú y yo pasamos como seres humanos para poder entendernos y convertirse en un juez, en un abogado justo, defensor de nosotros. Él intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios: porque aún David mismo experimentó este tiempo de dolor y sufrimiento. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración desde los confines de la tierra. Clamo a ti pidiendo auxilio, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. Y es que cuando atravesamos los tiempos más difíciles de nuestra vida, es cuando más cerca necesitamos estar de Dios. David nos enseña y él clama a Dios en este pasaje de Salmos. ¿Sabías que esta porción de la escritura de Salmos es una canción? David era un compositor de música. Él tocaba la guitarra, en ese tiempo era un arpa, ¿no? Pero él tocaba la música, él era un adorador. Y cuando leemos este versículo es un canto. Si tú lees la primera parte, ahí hay un titulito que dice Cántico de David, y da instrucciones de con qué instrumentos tocarlo, porque quiere que lo canten. Es una canción, ¿verdad que sí? Entonces él está hablando de que cuando el peor día de tu vida esté sucediendo, lo mejor que tú y yo podemos hacer es adorar a Dios. Cuando sientas que tu corazón desfallezca, adora a Dios, adora a Dios. No tienes idea de cómo la adoración puede cambiar tu vida. No tienes idea. Cada vez que de repente yo me enojo por algo, o porque crean o no, su pastor se enoja, ¿sí sabían? Mire, pégueme, me enojo, me duele también. Pero de repente cuando hay cosas que no entiendo, hay veces que las cosas no salen como yo esperaba y me enojo y no quiero molestarme con mi esposa, con Sandra, ni con los niños, pongo música de adoración. No tienes idea de lo que cambia en mi espíritu, mi conducta, mi carácter, mis pensamientos, el solo comenzar a escuchar y adorar a Dios y comenzar a decirle: Señor, perdóname por la actitud que tuve hace un momento, mientras adoro a Él. La adoración tiene poder de cambiar el ambiente en el que te encuentras. La adoración tiene el poder de hacerlo. Así es que hay un choque emocional, hay también una etapa de dolor y sufrimiento que todos atravesamos. La tercera etapa en la que toda la humanidad y todos los seres humanos pasamos después de esto se llama conflicto emocional. Esta etapa de conflicto emocional, algunos ya están identificando, ¿verdad? Yo estoy ahí, yo estoy trabado en la otra. Pero esta etapa de conflicto emocional es cuando comenzamos a tener luchas internas en nuestra mente. Es cuando la duda comienza a agobiarnos. Es cuando podemos llegar a dudar de Dios mismo. Es en esta etapa en donde muchos cristianos se apartan de la fe.
Cuando tú dices, ¿cómo es posible? Tenía 20 y tantos años de seguir al Señor y ser cristiano, y ahora ya anda de pecador en el mundo, cometiendo atrocidad de pecados. ¿Cómo es posible? ¿Dónde quedaron esos 10 años atrás, esos 15 años o 3 años atrás que le entregó su vida y su corazón al Señor? Todos atravesamos etapas y momentos difíciles, y la mayoría de las personas se quedan en esa etapa, en un conflicto emocional. ¿Sabes cuál es la pregunta más común que nos atoramos todos en esta etapa? La pregunta que hacemos a Dios es ¿por qué? Dos palabras que tienen el potencial de dejarnos atorados en un círculo por muchos años, amargados y enojados con la vida, con Dios y con las personas, porque no podemos responder a esta simple pregunta: ¿por qué, Dios, lo permitiste? ¿Por qué no me tocó a mí nacer en un mundo mejor? ¿Por qué no me tocó haber nacido a mí en este país? Por lo menos en China, que está teniendo éxito en el mundo, ¿verdad? Con los ojos chinitos. ¿Por qué tuve que nacer en este país siendo pobre? ¿Por qué, Dios, me permitiste nacer y mi hermano murió cuando está? ¿Por qué permitiste esa situación difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras más nos esforzamos en entender el por qué, ¿sabes qué los expertos dicen en esta área? Que entre más te esfuerzas en entender el porqué de tu situación, más deprimido terminas. Más depresión viene a tu vida porque no puedes entenderlo en tus fuerzas. Aún uno de los grandes hombres de Dios en la Biblia, un gran profeta de Dios llamado Jeremías, pasó por esta etapa. Y él decía: ¿por qué tuve que nacer? Si vivo solo para sufrir, si voy a morir humillado, mejor me hubiera nacido muerto. ¿Por qué tuve que nacer? ¿Te imaginas al hombre de Dios, al profeta de Dios, diciendo: ¿por qué? ¿Por qué me trajiste a este mundo solo para sufrir, Dios? Un gran hombre de Dios. Ahora, si tú dices, bueno, es que ser un hombre no tenía mucha fe. ¿Sabes? Jesús también atravesó por esta misma etapa de conflicto emocional. La Biblia registra en Mateo 27:46, Jesús dijo estando clavado en una cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es en esta etapa de conflicto, de lucha interna, en donde estamos pensando: pero ¿por qué? Si hubiera hecho esto, si hubiera pasado lo otro, si esto hubiera sucedido, si le hubiera echado más ganas en esta situación, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos quedamos atorados en esa etapa. ¿Sabes qué es lo importante, iglesia? De que Dios siempre está con nosotros en medio de cada temporada, buena o mala. Él es fiel con nosotros. Me recuerda que estábamos, mi esposa y yo, viendo hace unas semanas una serie nueva que sacaron en de series. No digo el nombre porque luego me hacen copyright aquí, entonces. Pero estábamos viendo esta serie y el protagonista es un hombre que trabaja para el FBI, después para la CIA, y está súper interesante. La cuestión es de que las series de Netflix o otras compañías, ya lo dije, o de otras como Amazon Prime, siempre termina el episodio que vas a ver y termina en suspenso, ¿no es así? Te quedas tan picado que quieres comenzar a ver el otro episodio. ¿A cuánto les ha pasado? Hello, ¿alguien está aquí? Entonces, mi esposo y yo estábamos bien emocionados porque habían sacado la primera temporada de esta serie, y estábamos viendo ahí la serie, y de repente dice mi esposa: ¡ay, lo van a matar al protagonista, ¿no? de la serie! Y mi esposa se emociona, se mete en suspenso y hasta levanta los pies, se tapa las manos y con la cobija se tapa los ojos. Y le digo: cálmate, Sandra, él es el protagonista de la serie, no lo van a matar. Pero no sé por qué a las mujeres les pasa eso. ¿Algún hombre que me entienda en esta mañana? Y ahí estamos, la siguiente serie, otra vez parece que alguien lo va a matar, lo secuestran, se cae de un avión, lo avientan y una explosión. ¡Ay, ahora sí lo van a matar! Le digo: mi amor, todavía faltan como 25 episodios más y él es el protagonista, no lo van a matar, ¿verdad? Pero muchos de nosotros estamos en esa situación, pensando que ay, algo me va a pasar, algo me va a suceder. Pero sabes que Dios ve una perspectiva diferente a la que tú y yo vemos. Él ya vio todas las temporadas de nuestra vida, y sabes que Él está en todas y cada una de ellas. Él es el protagonista. Y de la misma manera, si tú y yo estamos metidos en Él, dice la palabra de Dios que si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Así es que yo no sé ustedes, pero yo me alegro de que mi Dios está conmigo. Pero no siempre las cosas resultan como planeamos. No siempre las cosas van a suceder como tú y yo oramos y clamamos.
No siempre van a suceder estas situaciones. La Biblia habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, y te vamos a leer una porción acerca de estos grandes hombres de fe, como Moisés, como Abraham, como Noé, como Sansón, que hicieron grandes hazañas. Y tú y yo oramos: Señor, que mi vida sea una vida como la de Sansón. Yo quiero ver fuerte y quiero verme fortalecido en esta área. Yo quiero ver los milagros que hiciste con Moisés. Yo quiero verlos en mi vida. Y clamamos porque vemos esos grandes hombres de fe, pero se nos olvida leer el resto del capítulo, en donde la Biblia habla de los otros. Habla de otros hombres y mujeres que sufrieron. Y vamos a leerlo porque yo creo que ustedes no me creen, ¿verdad? Dice la Biblia en Hebreos 11:35: sin embargo, digan conmigo, otros fueron torturados. Estos mismos otros eran los mismos hombres que tenían la misma clase de fe que estos héroes de fe. Hombres que habían dedicado su vida al Señor. Fueron torturados, fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Cómo es que Dios va a permitir que pase eso? Ha sucedido. Y es grueso lo que leemos aquí, y no termina ahí. Este mundo, dice, no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Cuando tú y yo no recibimos una respuesta afirmativa de parte de Dios a nuestras oraciones, familia, y estamos en esta etapa de conflicto, nos podemos quedar atorados ahí, o podemos superar y salir adelante, porque podemos entender que mis conflictos, mis situaciones difíciles, a lo mejor no va a responder Dios todas mis oraciones. Y cuando no responda mi clamor, mi oración, hay una respuesta, y es porque Dios tiene preparado algo mejor para ti. Vamos, dile al que está a tu lado: Dios tiene algo preparado mejor para ti. Dile a la persona que tienes a un lado: Dios tiene preparado algo mejor para ti. Si ese trabajo no se logró, Dios tiene algo mejor preparado para ti. Pero pastor, no se logró mi matrimonio. Dios tiene, no, usted tiene que ver cómo le hace, pero ese matrimonio tiene que salir adelante, ¿ok? Pero hablando de situaciones, Dios tiene algo mejor para ti. Recuerda eso. Y estas son las 3 etapas en donde la mayoría se quedan atorados. Hay unas más que no muchos logran atravesar. La mayoría de las personas que tú y yo podemos conocer sufriendo, que están pasando por amargura, dolor, tristeza, lamento, y todo en la vida es malo, se quedan en este giro de círculo vicioso, de choque emocional, en esta etapa de dolor y sufrimiento, y en esa etapa de conflicto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y es un círculo que nunca salen, deprimidos. Pero si tú y yo nos enfocamos en Dios, hay etapas que podemos salir adelante si ponemos atención. Y la siguiente etapa que viene después de esta, si lo logras hacer, aunque no es para todos, todos podemos experimentarla, es una etapa de rendición. ¿Qué es rendición? Es cuando tú y yo decidimos rendir nuestra situación difícil a la voluntad de Dios. Es cuando le decimos: Señor, ya no más voy a pelear en mis fuerzas, ya no más voy a intentarlo hacer por mí mismo, voy a dejarte a ti obrar en mí. Es una etapa de rendición. Lo contrario de rendición es cuando tú te aferras, pero no, yo tengo que saber por qué me hizo esto, yo tengo que saber el porqué de esta situación, por qué, y te vas a quedar trabado ahí. Como la semana pasada aprendíamos, rumiando pensamientos negativos, como este proceso de regresar, ingerir estos pensamientos negativos, como lo hacen las vacas cuando mastican su comida, regresar la comida y volverla a masticar, y cada vez termina en una forma más sucia, volviendo a ingerirse a nuestro sistema. Es decir, rindamos nuestra situación a Dios. Y la única manera en la que podemos saber si hemos rendido nuestra vida a Dios se resume en una sola palabra. ¿Cuál es esta palabra? La palabra es confianza. Proverbios dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. La confianza en Dios, familia, es la clave. Si tú estás caminando rendido, sometido a la voluntad del Señor, tú confías en Él, tú dependes de Él para todo. Iglesia, confiar en Dios es el único camino que nos llevará a experimentar la paz.
Esa paz que tanto nos hace falta cuando estamos atravesando tiempos difíciles en nuestra vida. Amén. Así es que después de todas estas etapas hay una etapa todavía más. De hecho hay 2 etapas más. La siguiente etapa se llama transformación. Una vez cuando tú ya has rendido tu voluntad a Dios, tu situación difícil a Dios, entras a esta etapa de transformación. Y en lo personal no es una etapa que me guste mucho, porque es una etapa en donde Dios comienza a utilizar mi dolor para transformarlo en algo de bendición, no tan solo para mí, pero para la gente que está alrededor de mí. Y oiga, a mí como que eso no se vale, ¿verdad? Mejor que utilice a otros para sufrir, no a mí. Pero esa etapa no me gusta mucho, porque Dios me enseña en medio de ese dolor que algo bueno puede salir. Si me dejo moldear por Dios, si me dejo transformar por Él. Romanos 5:3 nos enseña esto y dice: también nos, digan conmigo fuerte, alegramos al entrar en pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia, y la resistencia desarrollará firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. En esta etapa en donde nos damos cuenta que Dios está utilizando los peores momentos de nuestra vida para hacernos crecer y madurar. No hay otra manera. La única manera en la que Dios nos hace crecer y madurar es a través de pasar por dolor y sufrimiento. No es que Él lo provoque, pero Él utiliza las cosas negativas que nos suceden por a veces nuestras propias malas decisiones y las torna en algo bueno para Él. Amén. Es algo que sucede. Así es que el consejo en este punto es: mi dolor o puede ser una cárcel donde yo soy prisionero, o puede ser una lección que transformará mi vida. Es tu decisión. Cualquiera de las dos que pase es tu decisión. Yo le quiero pedir al grupo de alabanza si me puede acompañar. Y cuando una vez que hemos atravesado por el choque emocional, hemos atravesado por la etapa del dolor y la tristeza, una vez que hemos atravesado por el conflicto de duda emocional, ¿por qué Dios? Y dejamos a Dios entrar a nuestro corazón, a nuestro interior, a tomar las riendas de nuestra vida, que se llama, por cierto, salvación. Viene otra etapa de rendición a Él, en donde rendimos nuestra voluntad a Él. Y después de esto viene una etapa de transformación, en donde Dios cambia nuestro lamento en alegría. Y viene una última etapa, que es la etapa que no muchos logran alcanzar en la vida, ni siquiera los cristianos. Se requiere persistencia, se requiere determinación, se requiere confianza en Dios. Esa etapa se llama empatía. ¿Sabes lo que empatía significa? Significa cuando tú y yo nos identificamos con el dolor de alguien más. Es cuando tú has atravesado por una situación difícil, has salido adelante, le has entregado tu vida al Señor, Dios ha sanado, restaurado tu vida, y ahora te das cuenta de que ya eres libre de ese problema. Ya no más te daña ese recuerdo del pasado. Pero ahora empatía, ¿cómo la aplicamos? Cuando alguien en tu trabajo está pasando el mismo problema que tú pasaste hace años atrás, y te identificas con esa persona. Di conmigo: me identifico. Te identificas con esa persona y tú la reconoces y la ves a lo lejos. Es tu amiga, casi no le hablas, es media rara, ¿verdad? Come raro y mastica como más caleguana, pero es tu amiga y la ves sufriendo, y tú dices: yo me acuerdo cuando yo pasaba por eso. Yo me acuerdo cuando yo también perdí un bebé. Yo me acuerdo cuando estaba pasando por ese divorcio. Yo me acuerdo cuando mis hijos se rebelaron conmigo. Cuando tú ves a sus niños gritando en la calle y haciéndole de señas y groserías. Yo me acuerdo, y Dios me hizo libre. Empatía es lo que Dios hace al traer compasión a tu vida, para tener compasión con alguien que está sufriendo algo que tú ya padeciste. Y cuando tú ves el dolor, decides no ignorar. Hay 2 cosas que puedes hacer cuando logras ver el dolor de alguien más. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, identificamos la pregunta de la gente: ¿por qué? Dios, ¿acaso puedes ver lo que yo veo? Y tú dices: Dios, yo también lo veo, yo también veo a ese hombre sufrir. Hay dos respuestas que podemos tener. La primera es ser indiferentes a su dolor. Ser indiferentes a su dolor. ¿Sabes que una iglesia indiferente no puede hacer algo diferente en este mundo? Una iglesia indiferente no puede cambiar este mundo. Necesitamos identificarnos, tener compasión. La siguiente respuesta que puedes hacer es tener empatía, tener compasión y decir: yo voy a ir con ella. ¿Cómo estás, amiga? Te vi, estabas llorando, ¿estás bien? No te he visto en la iglesia últimamente. Has estado faltando al grupo de hombres, de mujeres. ¿Todo bien en casa? Sí, amiga, todo bien. Yo te conozco, amiga, algo no anda bien. Porque tienes empatía, identificas el dolor que has visto en ella como tú lo pasaste. Tienes empatía. ¿Y
¿qué vamos a hacer con esto, familia? ¿Ignorarlo? ¿Ser indiferentes al dolor de la gente, al dolor que está sentado de la gente atrás de ti, enfrente de ti? ¿O acercarnos y poder ser de ayuda y bendición para ellos? Dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en este versículo que leíamos en un principio, en el primer capítulo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, y Jesucristo, dice, Dios es su Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. ¿A quiénes? A nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo. ¿Alguien quiere ser consolado por Dios? No los veo muy convencidos, como que ya están entendiendo el versículo, ¿verdad? Pues cuanto más sufrimos por Cristo, más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Dios permite que dolor y sufrimiento vengan a nuestra vida, iglesia, para que podamos atravesarlo, ser consolados por Él y comenzar a consolar a otras personas. Vida Vertical, como pastor de cada uno de ustedes, yo te animo: no seamos indiferentes. No seamos indiferentes al dolor de la gente en nuestro trabajo, a tus empleados, a tus amigos, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus padres. Que es que duele, Robin, lo que me dicen, por las cosas que me desprecian, porque yo sé. Si tú entendieras que van a un camino destinados a una eternidad sin Dios, te valería un comino lo que dijeran acerca de ti, con tal de que ellos alcanzaran la salvación. Es tiempo de dejar de ser indiferentes al dolor de la gente. Cada vez que atravesemos por el peor momento de nuestra vida, iglesia, recuerda que hay un propósito a nuestro dolor. Hay un propósito de Dios para lo que estás atravesando en tu vida. Es fortalecerte, es hacerte madurar y crecer. Es para hacernos tener empatía y tener compasión para con la gente. Recuerda, Dios nos rescató en el pasado, nos rescata en nuestro presente y aún nos rescatará en nuestro futuro cuando tú y yo permanecemos en Él. Amén. Nos podemos poner de pie, por favor. Quiero dejarles con este pensamiento y recapitulando todo este mensaje mientras terminamos adorando a Dios con una canción en un momento. Quiero recordarles que en medio del dolor más profundo, en lugar de correr de Dios y alejarme de las personas, de la familia de la iglesia, yo escojo correr a Dios y hacia otros. En lugar, cuando en medio del dolor más profundo, en lugar de quejarme con Dios, en lugar de tener este conflicto emocional, yo escojo adorar a Dios. En lugar de pensar que ya no tengo sentido en mi vida, en lugar de ponerme a pelear con Dios y con la gente y culpar a los demás, escojo creer que Dios tiene algo mejor. ¿Para quién? Para mí. Escoge creer, Dios siempre tiene algo mejor para ti. En medio del dolor más profundo, escojo yo confiar en Dios. En medio del dolor más profundo, escojo aprender de mis problemas. En medio del dolor más profundo, escojo usar mi dolor para ayudar a otros. Es una diferencia increíble cuando ponemos una decisión. Es tiempo de dejar a un lado nuestras emociones que dominan tu vida y deciden por ti, y decir: yo escojo, Señor, obedecerte a ti. Nunca me voy a olvidar de un tiempo muy difícil que pasaron mis amigos aquí enfrente, Javier y Silvia. Recuerdo cuando Silvia todavía estaba en México y Javier estaba aquí en Estados Unidos. Estaban esperando este proceso de casi 2 años, ¿verdad, amigo? Casi 2 años, qué difícil tiempo. Sin lugar a duda, ha sido uno de los momentos más duros y difíciles para ellos como matrimonio, estando solos cada uno en su lado. Y recuerdo que
Javier me diría en ese tiempo, Robin, cuando vengo a veces manejando de regreso al trabajo, de repente todos tus pensamientos vienen a mi vida, todas estas dudas vienen a mi vida. Lo que hago es poner canciones de adoración en mi carro y me vengo manejando escuchando música de adoración a Dios. ¿Cuántos conocen a Javier que a lo mejor no es un cantante, ¿verdad? Él no tiene, él dice, mi talento no es cantar. Pero decía mi esposa hace un momento, no necesitas saber cantar para saber adorar. Y en lugar de escoger huir de Dios, Javier escogió acercarse a Dios en adoración. Y él vendría manejando y me decía, de la nada comenzaría a llorar como niño chiquito, desahogando su corazón, desbordando su ser delante de Dios, porque él sabía que solamente Dios podía contestar su oración. Lo que él no sabía es que Dios estaba utilizando sus lágrimas para traer sanidad interior, sanidad a lo profundo del corazón. Iglesia, cuando tú y yo escogemos ser usados por Dios, el dolor no va a causarnos, no vamos a ser nosotros una víctima del dolor, sino Dios va a utilizar nuestro dolor para transformarnos en una bendición para ti, para los que nos rodean. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque tal vez no podemos controlar lo que me sucede en esta vida, pero con la ayuda de Dios sí podemos escoger cómo vamos a responder, cuál va a ser mi respuesta a esa situación difícil. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por cada uno de mis amigos en esta reunión, Señor. Tú solamente conoces lo que ellos han estado atravesando en su vida, en sus circunstancias. Y yo te pido que tú te permanezcas fiel, como lo has estado hasta el día de hoy en medio de ellos, Señor. Toda circunstancia difícil no nos va a tumbar. Toda situación difícil no nos va a dejar estancados en el pasado, en la amargura, en el dolor, en lo que me hicieron, en las dudas del por qué. Señor, hoy decidimos dejar de esforzarnos por entender el porqué de la situación y escogemos confiar en que tú tienes algo mejor para nosotros. Hay algunos de ustedes en esta tarde que necesitan soltar ciertas cosas que han estado persiguiendo y preguntándole a Dios por qué, y no has podido salir de esa etapa de conflicto en tu vida. Es tiempo de rendirte a Él, familia. Es tiempo de que le digas: Señor, yo me rindo a ti. Hoy decido confiar en ti y saber que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo había planeado para mi propia vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar, iglesia, adorando al Señor en esta tarde. Así es, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Entregamos todo lo que traemos en nuestro corazón y creemos en ti y en tus promesas. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi
Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tú estás ahí con nosotros en todo momento. Cuando estamos llorando, tú lloras con nosotros. Cuando estamos doliendo, tú estás con nosotros doliendo. Y es por eso que hoy tomamos esa decisión de escoger acercarnos a ti, correr a tus brazos de amor que nos envuelvan, que nos abracen, que nos sustenten. Correr a los de nuestra casa, a nuestra familia llamada iglesia. Escogemos adorarte con todo nuestro ser en todo momento y en todas circunstancias, Señor. Te escogemos a ti. Te escogemos a ti, sabiendo que tú obrarás a nuestro favor, Señor. Gracias.